Gracias, bendito Padre. Nosotros, mis hermanos, vemos en la palabra de Dios tantos ejemplos de vidas que nos motivan a seguir luchando diariamente a pesar de las adversidades que llegan a nosotros. Claro que el más grande ejemplo que ha sido y sigue siendo es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero en esta mañana, mis hermanos, Dios me ha puesto esta palabra, esta enseñanza. Esta mañana vamos a escuchar el ejemplo de unos pocos hermanos en la fe que nos ayudarán a reflexionar a través de su estilo de vida. En su segundo viaje misionero, Pablo y Silas llegan a Tesalónica. Permítame leer ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 17, de los versos 1 al 5. Estaré leyendo la traducción de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según su costumbre, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Amén. Podemos ver ahí al principio, en el verso, ¿verdad? El 1, ahí, que Pablo y Silas llegan a esta ciudad, a Tesalónica. Luego en los siguientes versos se nos dice que Pablo, como acostumbraba, es decir, como él solía hacer, se dirigió hacia esta sinagoga de los judíos para, o con el propósito de anunciarles a Cristo a través de las escrituras. Y lo pudo hacer únicamente por 3 días de reposo, siendo a la verdad un tiempo bastante corto, donde estos que estaban ahí escucharon a Pablo presencialmente. En los siguientes versículos, ahí en el 3, dice que Pablo les explicaba y que presentaba evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de entre los muertos. Esto Pablo Pablo lo hacía. Pablo les explicaba y presentaba estas evidencias a través de las escrituras. En Primera de Pedro 3:15 dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y miren lo que dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar siempre preparados. Nosotros, mis hermanos, también necesitamos, al igual
que Pablo saber explicar y presentar evidencias con y a través de las escrituras acerca de Cristo cuando nos demanden razón de nuestra esperanza y fe. Estemos siempre bien preparados y no solo, perdón, y solo lo vamos a poder hacer si conocemos las escrituras, la palabra de Dios. Para conocerla, necesitamos leerla, necesitamos escudriñarla y aplicarla, por supuesto, primeramente en nosotros mismos. Y miren, mis hermanos, lo que Dios hace cuando enseñamos la palabra. En el verso 4 dice que después de haber oído a Pablo, algunos de los que estaban ahí creyeron al mensaje de las escrituras y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y de las mujeres, muchas mujeres piadosas, principales. Vemos la importancia de predicar la palabra de Dios a otros. El apóstol Pablo dijo a los romanos ahí en el capítulo 1, verso 16, dice él, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También ahí mismo a los romanos en el capítulo 10, Pablo hace unas preguntas. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán el mensaje, el evangelio, sin haber quien les predique? Gloria, gloria a Dios por su palabra. Ahí también en el verso 5, mis hermanos, se nos dice de los otros que estaban ahí, pero otros judíos que no creyeron, como lo narra la Reina Valera, llenos de envidia, llevaron algunos hombres malvados y organizaron una turba. Esto quiere decir que organizaron una muchedumbre de gente confusa, desordenada y violenta, y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Esos judíos que no habían creído, ¿verdad? Que hicieron esta turba, entraron a la casa de Jasón con violencia, pensando en encontrar ahí dentro a Pablo y a Silas. Ellos ya no estaban ahí, pero al no hallarlos, terminaron por llevarse a Jasón y a otros a la cárcel, como lo podemos ver en los versos 6 y 9. Aquí, mis hermanos, también yo creo que a más de uno se nos viene a la memoria cuando Pablo o Saulo en aquel tiempo hacía lo mismo. Él le dice a Timoteo que lo hizo por ignorancia en su incredulidad. En el libro de los Hechos, capítulo 8, se nos dice que Pablo perseguía a los cristianos. El verso 3 dice que Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel también. Así es, también actuaba con violencia en ese tiempo. Ahora, Pablo, que anteriormente era perseguidor, ahora está siendo perseguido. Y se me venía a mi mente, ¿verdad? Cómo
no hablo por todos, pero hablo tal vez de mi persona. Nosotros, ¿verdad? Que antes de conocer el Evangelio, cuando éramos también incrédulos, solíamos llamar a los evangélicos locos, mas ahora oímos, ¿verdad? Como ellos nos lo dicen a nosotros también. Y sin duda, mis hermanos, que el tiempo ha cambiado y también las personas han solido cambiar bastante, porque podemos ver eh, a, a estos hermanos que se congregaban en las iglesias, ¿verdad? Antes, antes los perseguían, mis hermanos, a estos cristianos porque no querían dejar de congregarse en las iglesias, pero ahora es diferente. Ahora se les persigue para que ellos entren a la iglesia. Y es tiempo de que nosotros volvamos a las sendas antiguas. Dice el autor de los Hebreos, Hebreos 10:25, un pasaje muy conocido por el pueblo cristiano. Dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos unos a otros, cuanto más cuando vemos que aquel día se acerca. A consecuencia del alboroto y de la persecución que hubo en Tesalónica, Pablo y Silas son enviados por los hermanos de noche hasta Berea. Gracias al Espíritu Santo por inspirar a hombres ordinarios, pero con un Dios extraordinario para escribir su palabra. Hombres inspirados por Dios por medio del Espíritu. Amén. En el prefacio de Primera de Tesalonicense nos dice que cuando Pablo partió hacia Berea y Atenas, en cierto determinado tiempo, él quiso saber cómo estaban los creyentes en Tesalónica, si aquellos que habían sido convertidos todavía seguían firmes en la fe o si se habían desanimado por causa de la persecución y que se hubiesen apartado de la fe. Entonces, Pablo envía a Timoteo para conocer al respecto. Es decir, que vemos una preocupación del apóstol por esta iglesia, por estos hermanos. Pero Pablo recibe de Timoteo un informe muy alentador acerca de los hermanos de Tesalónica. Y nosotros podemos verlo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, de los versos 1 al 10. Voy a tratar de explicarlo brevemente, basándome en la traducción de la Reina Valera 1960, donde podemos ver el estilo de vida de unos verdaderos creyentes que fueron transformados por completo, a pesar de ser perseguidos, a pesar de que solamente pudieron escuchar el mensaje a través de Pablo presencialmente por 3 días de reposo. Y solo voy a hacer un resumen, como dije. En primer lugar, vemos ahí, Primera Tesalonicense, del capítulo 1, versos del 1 al 10. En primer lugar, vemos a Pablo que da gracias a Dios por estos hermanos y vemos que él se mantiene también orando a Dios por ellos. Aquí Pablo nos enseña la importancia de dar gracias a Dios por aquellos hermanos recién convertidos y orar a Dios para que ellos se mantengan firmes en la fe. Hoy en día, mis hermanos, nosotros, gracias por la tecnología, por todo lo que tenemos hoy en nuestra generación, hoy podemos llamarlos directamente, podemos saber cómo están.
y hacer una oración por ellos. Y por supuesto, si hay la oportunidad, también que podamos visitarles. Todo esto Pablo lo hacía, no teniendo ni los transportes ni los medios de comunicación que tenemos ahora. Pablo les dice, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así es, en medio de una gran tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo. Pablo también dijo a los filipenses en el capítulo 1, verso 29, dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y es que, mis hermanos, como lo podemos ver en la palabra de Dios y en la vida de muchos de aquellos que hemos sido llamados por el Señor, el sufrimiento es parte de nuestro llamado. El Señor no nos prometió una vida sin sufrimientos. Él prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sin duda que el apóstol Pablo fue el que conoció el sufrimiento en muchas formas en su vida. Sin duda que él pudo conocer el sufrimiento, pero lo que él nos dice en Romanos 8:18, dice, y tengo por cierto, tengo por seguro, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada de lo que Pablo estaba padeciendo, de los sufrimientos, nada de eso, ni enumerándolos todos, Pablo lo compara con esa gloria venidera que en nosotros, sus hijos, su pueblo, ha de manifestarse. Pablo sigue diciendo acerca de estos hermanos, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de ustedes, dice, ha sido divulgada la palabra del Señor en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de la idolatría a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y que ahora ellos, al igual que nosotros, ¿verdad? Esperan de los cielos a su Hijo, al cual Dios, al cual Dios resucitó de los muertos, a Jesús, quien es el que nos libra de la ira venidera. El apóstol Pedro, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Su nombre es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Ver a estos hermanos de Tesalónica que oyendo 3 veces el mensaje de la palabra y siendo fuertemente perseguidos, hubo en ellos una conversión verdadera, una vida completamente transformada. Por supuesto que ellos no eran una iglesia perfecta, pero mostraban vidas plenamente
transformadas por Dios. Estos hermanos no tienen solamente que ser ejemplos a las iglesias de Macedonia y Acaya, de ver cómo su testimonio de palabra y hechos eran notorios a través de su forma de vida. Ese era un estilo de una nueva vida en Cristo, mis hermanos. El estilo de vida que todos nosotros debemos llevar. Estos hermanos tienen que ser ejemplo también para nosotros al día de hoy. Que nosotros vivamos conforme al llamamiento, conforme a la palabra del Señor. Amén.